La primera bronca que le echaron a Pedro fue aquí, en la redacción del diario Pueblo, El Pueblo. Tendría unos 18 años y estaba haciendo un reportaje sobre folclore en Albacete. Y cuando Eduardo Cantos, que era su redactor jefe, tengo entendido, le echó un ojo, le dijo que le faltaban datos. Piqueras, te faltan datos. Pedro Piqueras, buenos días. Muy buenos días. Sí, sí, fue mi primer reportaje. Y me dijo, te faltan datos. Y aprendí la lección ese mismo día, ¿no? A partir de entonces no me iban a faltar datos. Tuve que recomponer aquello. Además, fíjate, era una entrevista con un amigo mío, Manuel Luna, que se dedicaba a hacer recopilación de folclore, de cantos populares, pero también, bueno, de arquitectura popular, todo esto para hacer un archivo para la Diputación. Y dije, bueno, me voy a estrenar en el periodismo con una entrevista con mi amigo. Tuve que volver a llamarlo para que me diera datos. No dices los kilómetros que ha recorrido, los pueblos que ha estado. Eduardo Cantos era un magnífico redactor. Pero te tengo que preguntar porque tu idilio con el periodismo viene Era, de muy el lejos. periódico era Pueblo, era el que dirigía Pueblo. Emilio Romero. Luego es que hubo un periódico que se llamaba El Pueblo en Albacete también, más adelante. Ah, ¿no? vale, qué casualidad. Pero sí, pero este se llamaba Pueblo. Pero ¿y tu idilio con el periodismo? Porque tú ya montabas periódicos en el colegio. Sí, montaba periódicos, claro que sí. Bueno, montar periódicos, hacía lo que son los periódicos murales, ¿no? Donde había cosas como tenía que llevar siempre una oración, algo de higiene, era, bueno, pues esas cosas, y dar noticias del colegio, ¿no? Bueno, sí, yo creo que siempre me ha gustado contar cosas, ¿no? ¿Y por qué te enamoraste del periodismo? Pues no lo sé, realmente no lo sé. Me enamoré del periodismo, pero me enamoré también de la música, de varias cosas, ¿no? Luego tiré por el periodismo porque me pareció más cercano para mí, ¿no? De todas formas, fíjate, yo recuerdo que mi padre, es curioso, pero mi padre compraba el diario Pueblo todos los días. Y yo de pequeño me crié con mi padre abriendo esa sábana del periódico Pueblo y leyéndolo en casa. Y sí, yo creo que aquello me emocionó. Mi padre me hacía leerle noticias, ¿sabes? Y eso yo creo que me ayudó en mi formación inicial, es decir, o en coger gusto a esto de hablar, ¿no? Y de decir, que luego me fue muy positivo en mi vida, ¿no? Año 78, redacción de Radio Nacional de España. Yo sé que conseguiste una beca para venirte a Madrid. Sí. Sé que te enamoraste de esta ciudad y que pediste el turno de noche. Y hay un... No lo pedí. Ah, ¿te lo dieron? No. Había uno que le había tocado el turno de noche. Me acuerdo perfectamente de aquello, que me engañó como un chino, pero me vino muy bien. Pues me dice, es que tengo mi abuela mala, pues inventó una cosa, que no quería el tío turno de noche ni de broma. Y yo dije, bueno, a mí me da lo mismo. Yo he venido aquí a trabajar y a aprender. Me vino muy bien porque me quedaba solo muchos días. Es que precisamente una de las noches en las que estás solo, escuchas cómo pasa esto. Final del Campeonato del Mundo en Argentina 1978. La finalísima que enfrenta a Argentina frente a Holanda. El primer gol del ¿Cómo Kempes, se explica tu comienzo al hilo de este partido? Bueno, pues mira, ese partido fue justo en medio de las prácticas de verano, ¿no? Yo estaba de noche, hacía los pequeños boletines que había en Radio Exterior, en la onda corta, eso que aquí no se oía fuera, ¿no? Y tenía que quedarme solo porque todo el mundo se había ido a ver el partido y estaba yo el de práctica solo haciendo aquello, ¿no? Ajá. Sí que tenía un vigilante, que era el que entonces era jefe de redacción, que de vez en cuando me llamaba, ¿qué tal vas? ¿No? ¿Y con qué vas a abrir? Hombre, con el partido, claro, ¿con qué voy a abrir? ¿No? Y nada, y al final me llamó para decirme, oye, muy bien, gracias, etcétera, etcétera. Pero para mí fue un hecho inolvidable, ¿no? Es decir, yo lo estaba viendo por la tele en aquel momento, mientras preparaba el boletín, que realmente el boletín era el partido y 3 cosas más. Ya no recuerdo lo que habría, porque era tan importante lo que estaba pasando. Y además fue un partido con Holanda, sí. Antes no era Países Bajos. Sí. ¿No? Argentina-Holanda. Ganó Argentina. Videla entregó la copa. Y Videla entregó la copa, lo cual era llamativo de narices, ver al dictador. Hombre, sí. Y además cuando todavía estaba la sombra de los desaparecidos, las protestas, los muertos, toda aquella una dictadura que fue muy dura, durísima, así, con internamientos y con todo lo que sabemos, ¿no? Y ver ahí al dictador sonriente, con su bigote amplio, su sonrisa amplia. Esto me recuerda a Violeta Parra, ¿no? Hablando o a cualquiera de estos, ¿no? Hablando de este hombre, ¿no? Viéndole entregar la copa, era como que el mundo refrendaba un poco la dictadura, ¿no? En ese sentido, yo no... supongo que mucha gente no se sintió bien, pero bueno, en el momento lo que se vivió, y yo lo viví también, fue el final de una Copa del Mundo, con la victoria de Argentina,
Y con Mario Kempes, me acuerdo perfectamente, Pasarela, todos estos, ¿no? Ese informativo te valió un trabajo. Buenas noches. Apenas faltan 3 horas y media para que concluya la jornada de huelga convocada por las centrales sindicales. Unos paros seguidos de forma mayoritaria en todo el país. Los dirigentes de los sindicatos han calificado de éxito la jornada. ¿Te ha cambiado muy poco la voz? No ha cambiado, pero ahí no me salía. Vamos a ver, ese día yo estaba asustado, ¿eh? Estaba asustado. Esto lo contaré luego, fíjate, en algo que estoy preparando, ¿no? Ah, sí. Ampliamente, pero aquel día yo tuve la sensación del miedo escénico por primera vez en mi vida. Ah, sí, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo sentía eso? Pues mira, era la jornada de la huelga general del 14D. El día anterior se cortó la emisión en Televisión Española y eso hizo que a las 0 horas en punto que triunfara la huelga. Era una huelga por una cuestión laboral, de legislación laboral juvenil, además, ¿no? Los sindicatos contra Felipe González y triunfaron absolutamente. Es decir, España se paralizó completamente. Y entonces, bueno, pues los sindicatos, el gobierno y la propia dirección de Televisión Española llegaron al acuerdo de que hubiera un informativo. Tenía que haber un informativo para dar cuenta de todo lo que estaba pasando. Y creo que ¿qué informativo fue? El mío. Entonces, mira, te puedes imaginar la sensación, pero no sé cuántos millones de personas podría haber viendo la tele, porque no había nada, no había nada más que ese informativo. Y tú siendo consciente de... Sí, yo acababa de llegar a la tele además, ¿no? Llevo un par de meses, ¿no? Bueno, 3 meses. Tú llegas creo que por Pilar Miró. Sí, Pilar Miró. Pero yo sé que has hablado mucho de Pilar, sé que es muy importante en tu carrera. Sí, ha sido fundamental. Pero quiero que me hables de Hermida. Porque he conocido a mucha gente, bueno, entre ellos mi madre, ¿no? Mi madre fue una de las chicas. Estaba ahí, yo la vi en el programa de Hermida, vamos a ver. Hermida nos dio hasta eso. Pero vamos. Pero me han dicho que las broncas eran legendarias. Yo con Hermida no he tenido ninguna bronca. No, Nunca. Mira, conmigo Hermida fue como una especie de padre. Pilar Miró le debió decir, oye, desbrábame a este chico de Albacete, vamos a convertirlo en presentador. Y el tío se dedicó en cuerpo y alma a mí durante varios días, ¿no? Me enseñó cómo sentarme en la silla, cómo hacer que la chaqueta no me hiciera arrugas, cómo mirar a la cámara, cómo sentirme cómodo en el set del informativo, cómo disfrutar con el informativo, cómo disfrutar en esa mesa, con esos focos, en una situación que era realmente hostil. O sea, si lo piensas, cuando llegas a eso... Y yo venía de la radio, pues en las redes somos más nosotros en algún sentido, ¿no? O sea, tú llevas una camiseta y una camisa sin corbata, no hay focos, no hay nada. Entonces se trataba de darme confianza y lo consiguió. Yo, mira, le estoy muy agradecido. ¿Sabéis algo que me acabo de dar cuenta y que no tengo escrito en el guión? Desde que nos hemos sentado no nos hemos parado de mirar a los ojos. ¿Eso se aprende mirándolo a una cámara? Es decir... No. Yo creo que... Yo soy de mirar a los ojos. Quiero decir, a mí me molesta mucho la gente que no mira, porque es como si ocultaran algo. A mí me gusta mirar a los ojos, ¿no? Yo creo que la mirada dice mucho. Yo algunas veces he elaborado una idea, porque yo tenía un decorado un poco pobre, ¿no? En el informativo, ¿no? Y yo he elaborado la idea de que yo tenía que abrazar a la gente con la mirada, ¿no? Que era la única forma de atraerlos de verdad. Es decir, que vieran en ti un todo, algo que les está comunicando lo que pasa, una parte en la historia de la vida que es ese día, ¿no? Pero había que hacerlo mirando. Bueno, creo que la mirada es muy importante, o sea, el gesto es importante también cuando se cuentan las cosas, ¿no? Pero fíjate, Hermida me hizo mención a eso, y sobre todo Pilar Miró. Pilar Miró me dijo, tienes que ser fiel a ti mismo. Dice, puedes engañar a la cámara 1 semana, 2 semanas, pero no más. Porque tu mirada, decía, es la mirada de la gente también, ¿no? Y Hermida decía algo más, decía, me preguntaba, ¿esto qué es? Yo decía, una cámara. Y después de pensarlo, porque con su pregunta yo digo, a ver, ¿qué espera que le diga, ¿no? Así, algo más dramático, ¿no? Y le dije, una cámara. Y me dijo, sí, esto es una cámara y esto te tiene que enamorar. Incluso excitar, ¿no? Sí, no quería decir exactamente, pero llegó a decir eso, llegó a decir que era algo más fuerte, ¿no? Te tengo que hacer muchas preguntas sobre los informativos, porque son muchos años. No sé si recuerdas la peor noticia que has tenido que dar. No por la gravedad, sino por cómo te has sentido tú. Yo me sentí muy mal con la de Irene Villa. El atentado de Irene Villa y su madre, María Jesús.
Mira, hace muy poco les conté el proceso que vivimos allí, porque yo estaba empeñado en dar las imágenes, ¿no? Curiosamente, estábamos al lado de donde fue el atentado, en nuestras cámaras, porque previamente hubo otro atentado contra un militar. Y entonces, estaban las cámaras ahí. Captaron la verdad del terrorismo. El terrorismo no es una manta sobre un cuerpo. El terrorismo es la gente ensangrentada, y el terrorismo es una madre que ha perdido una pierna, creo, y un brazo, y que buscaba a su hija que había perdido 2 piernas y los dedos de una mano. Una niña de 12 años preciosa. Y yo dije, ya hay que darlo, claro que hay que darlo. Tuve la oposición de María Antonia Iglesias, que también tenía sus razones para no hacer algo. Ella pensaba en la intimidad de ellas y en el daño que la gente podría sufrir. Yo pensaba en que incluso dentro de ETA podría haber incluso una condena a aquello, ¿no? Una reacción. La hubo, en alguna cárcel sí que la hubo, pero bueno, siguieron a lo suyo, ¿no? Que era eso, ¿no? Pero aquí me impactó especialmente, sí, mucho. Luego ha habido escenas en mi vida, por ejemplo, en el terremoto de Haití, vi escenas que hasta me produce mucha emoción contarlas, ¿no? O sea, de salvamento sobre todo. O sea, a mí me ha emocionado en el periodismo la posibilidad de contar los sentimientos de la gente y el valor de la gente. Es decir, cuando estás en un terremoto como aquel, ver a los servicios de rescate españoles trabajando en un hospital, ¿sabes? Amputando, haciendo una medicina de urgencia para salvar vidas, o ves, yo recuerdo a un Golden Retriever, un perro, buscando una señora que se sabía que estaba en un sitio y eran los rescatadores mexicanos, hasta que lo encuentran. Es decir, para mí narrar aquello y ver cómo sacan a la mujer y el perro, en el momento en que la sacan, se pone a descansar. No había parado de trabajar hasta que se consiguió. Quiero decir que el periodismo a mí me ha dado, pues, ese tipo de vivencias, que yo creo que son las que merecen la pena, ¿no? Y sí, efectivamente, lo más triste para mí fue lo de Irene. Yo te he escuchado decir en una entrevista que solo ha habido 2 personas que han pedido tu cabeza. No te voy a pedir que me digas quiénes, pero quizás que me digas cuándo o por qué. Bueno, no lo voy a decir, pero siempre es por cuestiones de criterios políticos, siempre. Pero bueno, no. También te voy a decir una cosa. Yo en esto he sido bastante de ir a mi rollo, ¿no? De hacer siempre lo que yo he querido hacer y lo que creo que debía hacer, ¿no? También entiendo que determinadas empresas, pues, tienen su línea editorial y que cuando hay un cambio de accionariado, con esto doy alguna pista, pues hay una línea editorial que cambia, ¿no? Después, bueno, pero eso me ha pasado también con un cambio de gobierno, del mismo signo, ¿no? O sea, quiero decir que estas cosas, esto ha pasado. Pero mira, yo creo que al final yo podría definir mi carrera como una carrera de obstáculos, o sea, con subidas y bajadas. O sea, la mía no ha sido una carrera de éxito permanente, aunque mucha gente piense que sí, pues porque he estado siempre siendo conocido, pero yo he tenido momentos de pasillos, he tenido momentos de hacer programas que no me gustaban, he tenido momentos de crítica dura, a veces sin sentido y a veces con sentido. Pero yo creo que la carrera de cualquier persona, la mejor carrera que puedes tener es aquella que es de subidas y bajas. La verdad, ¿eh? O sea, tengo una curiosidad. ¿Tú alguna vez has tenido la tentación de hacerle informativo con chancla y pantalones cortos por debajo? No, lo he hecho con vaqueros siempre lo he hecho, ¿eh? Yo quiero decir, el informativo, yo me he cambiado la chaqueta nada más, ¿eh? O sea, yo jamás he hecho el informativo con traje completo. Este es el problema que tienen ahora, que además ahora, como todos los informativos se hacen con un escenario maravilloso, ¿no? Donde tienes que caminar, tienes que tener buena figura, que yo creo que eso... Fuiste el primero en ponerte de pie en me puse de pie, pero al final se pusieron algunos más y ya dije, bueno, me vuelvo a sentar. Porque tampoco había mucho recorrido. Me ponía de pie en lo que eran las 5 o 6 primeras noticias, ¿no? Nada más, pero no todo el informativo. Por una cosa, además, mira, yo creo que estar de pie está bien. Con esto no hago una crítica. Ya me habría gustado a mí tener el escenario que tienen ahora en Telecinco, ¿eh? Me habría encantado porque es precioso. Sí, verdad, ¿no? Lo del VR, ¿no? Sí, todo eso de inteligencia artificial y cosas que aparecen. Yo tenía por detrás un hule que luego descubrimos que era el skyline de Singapur, ¿no? Que lo tienes en casa, Lo tengo en casa. Sí, quiero ponerlo en algún sitio, pero es que no he tenido tiempo, pero quiero ponerlo en el garaje, ¿no? Y llegar allí y ver mi escenario y tal, ¿no? Pero era muy pobre. Entonces tenías que basarlo todo en contar las cosas de cerca, ¿no? Yo creo que contar las cosas de cerca es importante.
Bueno, les recuerdo, si usted se acaba de enganchar que estamos hablando con Pedro Piqueras, ha sido la voz de los informativos de varias generaciones de españoles. Y tantos años en pantalla, Pedro, dan para mucho. Quiero ponerte un par de cosas más agradables. Si alguien se presenta ante usted con esta chaqueta, se cree que es un policía. Pues es lo que hacía una banda de pakistaníes que ha sido desarticulada, perdonen, en Madrid. Una de las obsesiones de los españoles es mantenerse relativamente en forma. Y como además la otra obsesión es grabarse haciéndolo todo, el deporte en casa nos está dejando... Una desinfección intensiva, según publica el propio Metro, pero como pueden comprobar, el trabajo del limpiador resulta poco efectivo porque lo hace subido a las escaleras mecánicas en marcha, por lo que estaría desinfectando todo el rato la misma zona. Una zona que ha generado muchos comentarios. Oye, Bueno, pues, sí. Es que yo soy de risa fácil. Es que te voy a hacer un par de preguntas sobre esto, pues buenísimo. El ataque de risa se prevé en escaletas, es decir, tú ves los vídeos antes y dices... No, algunos los veo antes, pero en el momento de la emisión, cuando yo, de hecho te voy a contar una cosa, yo como tenía la risa fácil y tenía miedo, sobre todo a partir del programa de Emma García, cuando aparecían estos que decían que eran policías y que era una... y además los tíos estimaban a la gente, pues llevaban una pistola de juguete, una cosa de estas que se compran en ferias, y los tíos conseguían robar, sí, ¿sabes? Y llevaban, sí. no sé, una especie de insignia, que, pues eso, de niños, Sí. ¿no? Y entonces, a raíz de aquello, como no pude contenerme, ¿no? Tuve que dar paso Emma a otra cosa, porque ya era imposible. Ya cogía el alfiler ese que te ponen con el traje que pone lunes, martes, te cogen con un alfiler. Yo me lo llevaba al estudio, por si acaso. O sea, ¿tú tenías un alfiler debajo de la mesa para qué? Para pincharme. Porque en ese momento, claro, cambias de objetivo, ¿no? O sea, en ese momento te estás riendo y te pinchas. Pero claro, hay veces me cogí confianza, ¿no? Y ya no lo llevaba, ¿no? Entonces me pasaron más cosas. Qué arte más grande, por Dios. O sea, tú te pinchabas en la pierna para que Claro, no fueras el claro, ataque no, de risa. no. Tengo otra cosa que te quiero preguntar. Pero bueno, la verdad es que fue muy pocas veces. Sí, O sea, me ha costado encontrar, ¿eh? ¿eh? Me ha costado encontrar. O sea, que no, Sí, no había abundancia en redes. No. Pero esa era muy sonora, la de Bilbao. La de los pakistaníes, dices tú, ¿no? No, la de pakistaníes y la de Bilbao, el metro, el tío limpiando bueno, lo mismo. el tío que es que, claro, pero se lo monta peor- en una escalera mecánica, la escalera va para arriba y está está limpiando fregando lo la mismo, misma parte, porque claro, sube con él lo que Los friega. mismos 30 centímetros lo está limpiando, o sea, no limpia nada más que 30 centímetros. Pero Oye. fíjate que eso fue una imagen que difundió el propio metro para decir, miren, en época de COVID estamos limpiando todo, ¿no? Y digo, joder. Oye, te otra cosa que te tengo que preguntar sí o sí, porque esto lo hemos visto toda España y no sé si te han preguntado todavía por ello. Ya no estás en los informativos y, bueno, te lo recuerdo. Vas a tener un privilegio, tienes que dar paso a informativos con Pedro Piqueras. Venga, va. Ahí tu cámara, Piqueras, Espera, no, pero ahí sentada. Venga, va. A ver. A ver, vamos a dar paso, señores, a Pedro Piqueras, el gran Pedro Piqueras, uno de los grandes del telediario que llevan muchos años en nuestras televisiones. Un besazo y os dejamos con Pedro Piqueras. Muy buenas noches a todos. Malas noticias del COVID. Claro. Claro, ¿esto qué pasaba? Pues que después de esas despedidas o entradas yo tenía que decir siempre noticias que eran del COVID. Es decir, ese día podía haber 1000 muertos. Entonces, detrás de aquello, lo de los 1000 muertos no cuadraba. Pero yo vi que en algunas redes se ensañaban con Raquel Mosquera, que era la persona que me daba paso. Sí. Y eso me pareció también muy mal, porque a Raquel es Jorge Javier el que la pone en juego y le dice, tienes tu cámara, presenta a Pedro Piqueras. Y ella, que me quiere mucho desde hace mucho tiempo, porque yo la conozco de la época de Pedro Carrasco, hemos coincidido en algún sitio, y además es vecina mía, en Las Rozas, era vecina mía. Claro, y es una chica a la que tengo un gran aprecio, tiene la peluquería allí, el salón de belleza, esas cosas. Y la llamé y le dije, Raquel, que no te preocupes, que por mi parte yo no estoy enfadado. O sea, creo que hay cosas que no pueden producirse, pero contigo enfadarme, ni de broma, porque se había dicho que yo estaba enfadadísimo. Nada de esto, ¿no? La llamé al día siguiente a la peluquería. Sí, para tranquilizarla, porque yo pensé que esta mujer lo estaba pasando mal. Sí. Y efectivamente lo estaba pasando. Me lo puedo imaginar, porque Me hubo dijo, mucho revuelo con eso. Y me dijo, ¿cómo te lo agradezco? Te regalo un peeling. Y yo no sabía lo que era, ¿no? Pero, no fui a cobrarme el peeling, pero es un encanto de mujer, la verdad. Y las cosas son siempre mucho más normales
de lo que se pueda pensar, ¿no? Sí, O sea, sí. y la gente mucho mal. Y esta mujer en concreto yo creo que es una buena persona, la verdad. Hay una frase que has dicho que me gusta mucho. Hay que tener valentía para decirla. Dices, soy consciente de que puedo ser presente, pero estoy seguro de que no soy futuro. O estoy seguro de que me he dado No, cuenta de que esto no ha soy. sido en la retirada, claro. No, yo no lo he dicho así públicamente en mi despedida. Lo habré dicho en algún sitio quizá, Sí, sí. pero yo mantengo... Estoy dando una conferencia precisamente sobre esto, porque me he pedido una conferencia sobre la despedida, ¿no? Ujú. Porque hay mucha gente que no sabe irse de los sitios. O sea, cree que tiene que permanecer. Mira Biden, por ejemplo. Biden no ha tenido un padre como el mío. Que me decía, mi padre me decía, eso de ahí, el cementerio está lleno de imprescindibles. ¿Sabes? Y entonces, bueno, pues hay gente que no sabe. Siempre me montado una conferencia en torno a una serie de cosas que yo creo que son importantes, ¿no? Yo creo que todos recibimos señales. Mira, yo desde hace unos años no era el tipo tan ágil haciendo las escaletas o cambiando las cosas como era antes. Yo antes era, como por decirlo de alguna manera, el rey de la escaleta, ¿no? Me encantaba hacerlo y cambiarlo y vas recibiendo señales y sabes que tienes una edad y sobre todo hay algo. Cuando estás trabajando en esto, todos los días sales a las 10 de la noche y llegas a tu casa a las 11. Cuando vas a una cena y llegas cuando están en el postre, hay un momento en que dices, ¿cuánto tiempo me queda de vida? No lo sé. Yo espero vivir muchos años. Pero desde luego quiero cobrarme la vida también. Claro. O sea, quiero salir por la tarde a tomar una caña. Quiero decir que hay que aprender esas cosas, ¿no? Y eso es un poco lo que cuento en esta charla, ¿no? Lo debí decir en algo así, ¿no? Sí, Lo debí sí, decir en no, algo así. y era sobre todo, pues yo decía, darse cuenta o ser lo suficientemente valiente cuando eres un tipo conocido, triunfador, que estás en el mejor momento de tu carrera, porque todo el mundo te quiere Ya, y todo el ya. mundo te escucha. Tiene que ser muy valiente, es decir, yo Bueno, no sé formo si parte valiente, es darte cuenta de una serie de circunstancias. Es decir, mira, la empresa estaba haciendo un cambio de decorados importantísimo, que era el cambio de decoro que yo había estado pidiendo durante 18 años. Eso sí, ¿no? Se hacía en ese momento. Y el consejero delegado sale y me decía, pero quédate, haz esto, quédate más tiempo. Tú estás aquí el tiempo. Digo, sí, pero mira, esto ya es una cuestión de futuro. Yo sigo siendo presente, pero no quise ni ver el decorado cuando estaba, ¿eh? La verdad, porque, Sí, ¿no? porque me habría dado morriña, ¿sabes? Y a lo mejor cambiaba de decisión. Y yo tenía las cosas muy claras. Ya. Las tenía muy claras. Oye, Y tan claro que también tenía claro todo el proceso, es decir, el decirlo, el hacerlo y el ser sustituido, ¿no? O sea, todo eso. ¿Te han dicho, Pedro Piqueras, qué hacemos al final de las entrevistas? No. Te lo cuento. Yo le pido... Ah, sí, creo que algo me han dicho, sí, Bueno, pero... yo le pido, te pero- voy a pedir una pregunta para que le dejes al invitado que viene, que no sabes quién es, tiene que ser al azar, y a ti te dejo una, el invitado de ayer. Estuvo con nosotros, perdón, Fernando Caudevila. Fernando es médico, es cirujano y además es experto en drogodependencia, es decir, él ayuda a la gente a reducir el riesgo a la hora de consumir, intentar, pues bueno, autorregular de cierta forma para que la gente esté lo mejor posible, ¿no? Y te dejo esta pregunta. Le podemos preguntar ¿cuál es la última droga que has tomado? Pues la última, os voy a decir una cosa, la última droga que he tomado es esto, el smartphone. Creo que esto es una droga. Creo que es una droga. Estamos demasiado pendientes del smartphone. Yo nunca he tomado drogas, ¿no? O sea, vino alguna vez o alcohol, pero esto del smartphone, hace poco estuve en un sitio donde trataban a chicos que estaban siendo adictos del smartphone, de las pantallas, esto que se llama pantallismo. Oye, he conocido intentos de suicidio, he conocido autoagresiones por esto del smartphone. Creo que estamos demasiado pendientes del smartphone. Yo digo que para que los Hemos chavales... puesto aquí nuestra inteligencia, ¿eh? Ya no nos acordamos de nada. Sí, pero y sobre todo, Pedro, que los chavales ahora mismo se acercan a una ventana que solo muestra el 1% más rico, más guapo, que mejor habla, que más abdominales tiene, que mejor se posiciona socialmente. Y eso hace que dejes de ser un niño, creo, porque tienes tantas expectativas de la vida. Lo que se está creando es algo tremendo. Pero yo creo, sobre todo, fíjate, creo que entre el smartphone donde llega todo tipo de mensajes, ¿eh? Ese también es el de tienes que ser más guapo. Yo veo por la calle gente, chicos y chicas, que van mirando el smartphone poniendo caras para ver cómo se sacan más guapo, porque esperan el like. Es decir, sin el like no podrían vivir, me pregunto. O sea, quiero decir que hay que ser más seguros, tener una madurez mayor de la que se tiene para no necesitar estas cosas. Pero esto es una adicción, ¿eh? Grave, ¿eh? ¿Y tu pregunta? Mi pregunta es, ¿qué has hecho tú para merecer esto? Hoy, 21 de diciembre, es mi último día
haciendo informativos aquí en Telecinco y llevo desde el año 1988 incrustado en la pantalla. Aquí va a haber una persona que se llama Carlos Franganillo, que es el que me va a sustituir y que es un tipo excelente. De Pedro hay muchas cosas que me atraen, que me gustan y que me sirven como referencia. Porque sabes que cuando te habla Pedro Piqueras a través de la pantalla, te está hablando un tipo honesto, te está hablando una persona que no tiene dobleces, y cuando uno le conoce en persona, hay muchísimos otros talentos que le hacen todavía mejor. Yo creo que Pedro, sobre todo, es un buen tipo. Y eso se nota en la redacción a la que yo he llegado. Le tienen un cariño enorme y desmedido, porque Pedro es un tipo que si sabe que estás en problemas te va a llamar y se va a preocupar por ti. Todo ser buena gente es importante, ¿no? Yo creo que es básico, vamos. Yo tampoco sé si he sido buena gente o no. Yo creo que he sido un tipo normal, eso sí, ¿no? Me ha importado la gente mucho. Antes hablábamos de mirar a los ojos, es decir, he sido un buen tipo, como muchas buenas personas que en el mundo, como muchas personas normales, vamos a ver. O sea, la normalidad es eso. La normalidad yo creo que es la solidaridad, el ser tú, el ayudar al que hace algo, el dar un buen consejo si es necesario, bueno, consolar a alguien, tener la capacidad de ser consolado también, abrirte, comunicarte, escuchar, todas esas cosas. Yo creo que eso es la normalidad. No ha sido... Yo he sufrido mucho con la televisión, no vayas a pensar que ha sido un camino de rosas, en absoluto. He sufrido, he pasado muchas noches sin dormir, por cosas como, ¿he contado bien esto o no lo he contado? ¿Sabes? ¿Me han engañado tales fuentes o he podido decir la verdad o acercarme a la verdad? No ha sido una vida fácil en ese sentido. Ha sido una vida, bueno, pues de una persona normal que trabaja en esto, ¿no? Bueno, don Pedro Piqueras, Oye, ha sido un gusto tenerte aquí en el programa. Oye, me alegro de más de conocerte, porque conocía ya a toda tu familia menos a ti, ¿no? Te esperan en la feria de Albacete, que el jefe me ha dicho que llevas un par de años faltando. No, voy todas las ferias. Lo que pasa es que es muy difícil verse allí, es que hay tantísima gente. Pedro, un abrazo. Oye, dale un abrazo a todos. Gracias, y hasta luego.